Esta historia no será sobre alguien más. No tendrá un personaje, protagonista, o como sea que pueda llamársele a quienes les pasan cosas de este tipo. En esta historia, hablaré completamente en primera persona, dado que lo que contaré es algo que me ocurrió, o más bien, me ocurre a mí desde hace algunos años. ¿Alguna vez has tenido un sueño recurrente? De esos que vuelven cada tanto tiempo y puedes identificarlo. Al despertar, sabes que ese sueño ha estado ahí antes. Creo que eso nos pasa a todos, al menos una vez en nuestras vidas. Lo que no sabía y de lo que no he logrado encontrar referencias o testimonios que hablen al respecto es que existen sueños en los que lo que es recurrente es alguien o algo que no solo se presenta esporádicamente, sino que cambia con el tiempo. Como cualquiera de nosotros y, por si fuera poco, no es una presencia con la que se esté familiarizado, puedes sentirlo. Debo mencionar que desde hace bastante tiempo sufro de insomnio crónico, por lo que resulta inclusive más molesto despertar por ruidos o en ocasiones sueños raros, incómodos o pesadillas. Dicho lo anterior, recuerdo la primera vez que apareció en mis sueños ese ser. Recientemente había perdido a alguien así. Sin entrar en detalles, diré que siempre lo imaginé con esas características. Caminaba yo por la avenida Carranza, en la ciudad de San Luis Potosí. Estaba más oscuro de lo normal. Al llegar a la glorieta donde se junta con Niño Artillero y la avenida Salvador Nava, el único camino era a través del Parque Morales. Tuve que atravesarlo y comencé a tener un sentimiento raro, algo que no había sentido antes, algo así como una mezcla entre angustia, miedo y un frío incómodo. Alrededor solo veía sombras, escuchaba ruidos y a medida que avanzaba, todo se tornaba más silencioso. De repente, me vi parado frente a una banca, donde podía verse un bulto envuelto en una manta. Por alguna razón, me acerqué, y al retirar la manta un poco para ver, había un pequeño niño. Me pareció muy extraño que entre tanto silencio, entre tanta oscuridad, entre tanta soledad, se encontraba ese pequeño niño que parecía dormir. De repente, abrió los ojos. Jamás olvidaré sus ojos. Eran de un color oscuro, intenso y tenebroso como la noche misma. Sentí miedo y, por primera vez, experimenté un sentimiento de vacío, frío, lúgubre. Y bueno, podría seguir, pero no lograría describirlo. Desperté de repente, sudaba frío y estaba en shock. Me quedé sentado, tratando de recuperar el aliento como por media hora. No quería ni bajar de la cama. Ese invierno tuve que quedarme en San Luis Potosí por cuestiones laborales, por decirlo así. Estaba frío. Fue tal vez el más frío que me tocó vivir por allá. Los próximos días volví a tener sueños similares, siempre en lugares distintos a lo largo de la región. Lo único que se repetía siempre era el silencio desesperante, la oscuridad profunda y el pequeño bulto en esa manta. Recuerdo claramente la última vez que lo soñé durante ese periodo. Fue la peor de todas, dado que en esta ocasión estaba en la casa donde vivía. Recuerdo claramente que escuché un ruido y, al bajar las escaleras, justo enfrente estaba, sobre un sillón, aquel pequeño bultito en la manta. Empecé a sentirme desesperado. Un miedo intenso me envolvía. Llamé a mis amigos que rentaban junto conmigo, pero nadie contestaba. Por alguna razón, me acerqué lentamente al sillón. Había visto varias veces esos profundos ojos. Sabía que no sería distinto esta vez. Sabía también que era la forma en que despertaba, así que me acerqué. Cuando me encontraba al lado de aquella manta, la aparté suave y lentamente, hasta encontrarme nuevamente frente al niño. En esta ocasión, empecé a sentir calma, tranquilidad. No se sentía natural. Me quedé ahí, parado, viéndolo, pero nada pasaba. Por alguna razón, decidí que debía cargarlo y así lo hice. Lo tomé en mis brazos, cual si fuese un bebé de meses. Todo estaba normal. Podía sentir su respiración, su calor. Perdí la noción del tiempo observándolo, pero nada pasaba. De repente, sin tiempo de reaccionar,
escuché que la puerta de la cocina, que daba a un pasillo muy tétrico, se abrió. Escuché ese sonido característico y no pude evitar voltear. La puerta se cerró de golpe. Se sentía de nuevo el frío, de nuevo el terror, de nuevo ese vacío inexplicable, pero no apareció nadie. Fue entonces que me di cuenta que este sentimiento, que ya había sentido antes, siempre lo emanaba la misma fuente. Fuente que en esta ocasión yo cargaba en mis brazos. Debo admitir que al voltear y ver esos ojos clavados en los míos, quise soltar aquello y salir corriendo, pero no pude hacerlo. Fue como si hubiese sido hipnotizado. No podía moverme, no podía dejar de verlo y conforme avanzaba el tiempo, avanzaba también el pesar que sentía. Lo último que recuerdo de aquel sueño fue sentir el tacto de la pequeña mano de aquello. Sí, ya no puedo llamarle de otra forma. Aquello fue lo peor que he sentido en toda mi vida. Un sentimiento frío, asfixiante, triste, deprimente, tenebroso y entre muchas otras malas experiencias, vacío. Desde ese día, ha pasado mucho tiempo, varios años. Antes de seguir, debo decir que esa noche mi condición empeoró considerablemente. El insomnio se hizo más fuerte. Las noches desesperantes incrementaron. Los malos hábitos de alimentación. Todo se hizo peor. Las siguientes veces fueron menos intensas. Al día de hoy creo que ese ser se alimenta de alguna forma de mi alma. Lo siguiente que mencionaré respecto a este asfixiante compañero de sueños es que no es como que aparezcan sueños repetidos. Tampoco hay un patrón como cuando comenzó. Puedo estar soñando cualquier cosa y de repente está ahí, viéndome, observándome sin perder detalle. Pero conforme se repite la experiencia, la distancia se hace más corta. Además de eso, algo que tal vez ya habías interpretado por tu cuenta, conforme pasan los años, este ser crece, cual si fuese un niño como cualquier otro. Hace años que salí de San Luis Potosí y volví a mi natal Culiacán. Hace alrededor de 2 años fui perseguido por al menos 2 meses. Claro, cuando podía dormir. Por la figura en la distancia de un pequeño, desalineado, de cabello largo, negro y ondulado. Pero, para no hacer más larga esta historia, hablaré de la última vez que lo vi. Fue hace algunos meses. Estaba tranquilamente durmiendo cuando, de repente, noté que estaba dormido. En ese momento, al darme cuenta de que sabía que estaba durmiendo, sentí miedo. Había pasado ya algún tiempo desde la última vez, así que solo empecé a caminar sin rumbo. Las calles conectaban con lugares de forma inusuales, lo que lo hacía peor. Pasaba de atravesar la plazuela Rosales y al avanzar 2 calles, ubicarme llegando a Catedral, y de la misma forma por otros lugares como La Lomita o Cañadas. De repente, sin darme cuenta, había llegado a mi casa. Estaba entrando a mi habitación y, al hacerlo, tuve una experiencia que, a la fecha, no puedo comprender. Al lado de mi cama tengo una silla, la cual ocupo en este momento al hacer esta grabación. Me encontraba entonces en la puerta de mi habitación, observando cómo en esta silla se encontraba sentado aquel pequeño. Fue la primera vez que lo vi tan cerca desde aquella vez en San Luis Potosí. El niño observaba fijamente hacia mi cama y sonreía de una forma para mí espeluznante y siniestra. En un momento, sentí como si un rayo atravesara toda mi columna.
Caí en cuenta en algo que no había notado y al voltear lentamente pude comprobar. En la cama estaba yo durmiendo. Me quedé helado, sin saber qué hacer. El niño se puso de pie, se dirigió a mí en la cama y en ese momento desperté. Lo último que recuerdo es ver de cerca aquella mirada tan profunda, su tacto en mi costado y el sentimiento más triste y vacío que he tenido en toda mi vida. Terminaré esta historia ahora, sentado en la misma silla que aquel pequeño se sentaba esa noche y, como último dato curioso, debo confesar que este pequeño me resultaba tan familiar, dado que, al verlo tan de cerca, pude comprobar que cada mañana puedo ver unos ojos profundos, una ceja caída, el ceño fruncido y tantas otras facciones que me recuerdan a él al verme frente al espejo.